Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que se unieron a nuestro Facebook Live del día de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial. En realidad estamos muy emocionados de poder tener a dos invitados de lujo. Quiero empezar por presentarlos para poder ya iniciar con este live. Les recuerdo que si quieren hacer consultas pueden escribirlo en el Facebook y estaremos haciéndoles las preguntas directamente a nuestros invitados. Bueno, esta noche de hoy tenemos a Patricia Carolina Vidal Rojo. Ella es psicóloga, su formación es en psicología. Tiene además una maestría en estrategias en salud mental infantil y una maestría en trastornos de la salud mental y del comportamiento en personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, además que cuenta con un diplomado en educación inclusiva y discapacidad. Patricia es chilena, es una colaboradora de ACIDAUN y desde el año 2007 ha trabajado con población con síndrome de Down en atención para apoyo psicológico en Chile, en México y ahora está pues también en Costa Rica y también en todo lo que tiene que ver con la atención a familias. Ha sido expositora en diferentes congresos internacionales de síndrome Down y le damos la bienvenida a Patricia. Gracias por colaborar con ACIDAUN y por aceptar nuestra invitación de hoy. También tenemos al doctor Manuel Saborío Rocafort, muy conocido por todos los que probablemente están uniéndose, ¿verdad? El doctor Saborío es doctor en medicina y cirugía con especialidad en pediatría y genética médica de la Universidad de Costa Rica. También cuenta con un postdoctorado en genética médica del Johns Hopkins University de la Escuela de Medicina. Por muchos años desempeñó el cargo de jefe de servicio de genética médica y metabolismo del Hospital Nacional de Niños y fue el director general del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, así como experto de la Organización Mundial de la Salud en temas de servicios de genética comunitaria. También ha sido profesor universitario y ha participado como charlista en varios congresos nacionales e internacionales. Actualmente, el doctor Saborío se dedica a la consulta privada en su oficina y también está dando consulta en el Hospital Metropolitano en Pediaclinic, sobre todo en todos los temas de genética, que es lo que más nos atañe a nosotros como personas asociadas o personas que nos em, interesamos en el tema del síndrome de Down. Al doctor Saborío y a Patricia, muchísimas gracias por atendernos esta noche y vamos a empezar para poder desarrollar este tema que a todos nos apasiona y que es tan importante. La noche de hoy estamos hablando sobre los primeros pasos acompañando la salud integral del niño con síndrome de Down y nos vamos a concentrar en el desarrollo de 0 a 6 años. Quisiera hacer una pequeña introducción, como madre de familia, hemos vivido y como muchos hemos vivido, recibir el diagnóstico del síndrome de Down, ya sea durante el embarazo o el momento del nacimiento, normalmente es una noticia inesperada para las familias. Es un momento que nos enfrenta a una mezcla de emociones, nos sentimos confundidos, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, pero y de pronto nos vemos como caminando por un camino que no habíamos anticipado. Realmente es una sorpresa para todos. Cuando conversamos entre las familias siempre decimos es que me cayó como un balde de agua helada, no me imaginaba, en mi casa, no, en mi familia no habían personas con síndrome de Down, o sí habían personas, pero nunca me imaginé, o la edad, o lo que sea. Entonces es como ese balde de agua helada, ¿verdad? Pero bueno, con el tiempo empezamos a entender de que tenemos que informarnos, que si nosotros nos informamos, nos educamos y nos empoderamos como padres de familia, empezamos a acompañar a nuestros hijos y a ser defensores de los derechos de nuestros hijos de una forma más consciente y amorosa.
todos esos temores, toda esa incertidumbre empiezan a desaparecer, nos empezamos a empoderar, después vuelven porque vienen diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? Y tenemos que aprender otras cosas nuevas, pero es un aprendizaje que yo digo que nuestros hijos son nuestros mejores maestros y cuando estamos acompañados de buenos profesionales, entonces sentimos más seguridad y nos empoderamos más, ¿verdad? En esta entrevista vamos a conversar sobre temas claves, ¿verdad? Relacionados con la salud física y emocional durante esos primeros 6 años de vida. Y la idea es poder brindar orientación y despejar las dudas que tengamos, que sé que hay miles de dudas, para poder fortalecernos como familias en este camino. Vamos a empezar con Patricia. Patricia, a mí me gustaría que nos comentes un poquito sobre cómo impacta el vínculo temprano entre el bebé y la familia en su desarrollo. Bueno, y me voy a agarrar ahí de justo como tú hiciste en la introducción. ¿Qué le pasa a las familias a nivel emocional cuando llega un niño con síndrome, un niño o una niña con síndrome de Down a sus vidas? Muchas veces, como tú dices, el diagnóstico prenatal, que sí es real que a veces se hace, no es el más habitual. Generalmente se sabe en el nacimiento. Es una noticia que impacta a la familia y lo que tú mencionaste tiene son etapas de las emociones que viven los padres cuando reciben esta noticia. Hay un impacto, hay un shock, después puede haber una negación, puede haber tristeza, puede alegría igual porque nació un bebecito, entonces empieza toda una montaña rusa de emociones que va a ir impactando en este vínculo temprano. El vínculo temprano es para cualquier bebé que nace lo más importante para poder hacer el desarrollo, un buen desarrollo socioemocional y cognitivo. Pero ¿qué pasa cuando algo en ese desarrollo choca? Algo cambia, algo pasa. Por lo tanto, es importante el poder prever qué cosas pudieran pasarle a esta mamá o a este papá en esta llegada de este hijo. Lo primero que uno pudiera pensar es que el vínculo temprano es un mecanismo de defensa y de sobrevivencia del bebé que va a hacer que esta mamá de manera innata va a querer proteger a este bebé, lo va a, bueno, empieza antes, empieza en la pancita de la mamá, ya empieza a querer, a idealizar a este nuevo bebé, pero cuando llega y llega con alguna condición, como por ejemplo el síndrome de Down, que no es lo que esperábamos, que no estaba en nuestra mente, ese hijo entre comillas ideal que aparece mucho en la literatura, puede haber un choque en esta, cómo nos vamos a enfrentar a este vínculo temprano, donde algo puede ir salido del carril, donde la mamá en este choque emocional puede a lo mejor no estar ya habilitada para poder abrir este vínculo afectivo innato. Pero además hay otras cosas en el entorno que pueden afectarlo, como por ejemplo el equipo médico. El equipo médico, si no está preparado para dar la noticia, muchas veces cuando uno escucha los relatos de las familias, determina cómo te mencionan, cómo te dan la noticia, a cómo tú lo vas a afrontar. Y muchas veces los equipos médicos no están preparados para dar la noticia. Por lo tanto, no solo el nacimiento con la condición, sino que si agregamos además el entorno que no está preparado, hace que este vínculo se pueda ver afectado. ¿Sí? Y dentro de eso, de lo que puede estar afectado, puede ser que pueda haber un pequeño rechazo, pueda que la mamá a lo mejor no lo quiera amamantar, no quiera tener el primer bonding, que se llama, que es el primer acercamiento físico-físico con el bebé. Entonces, todas esas cosas el equipo médico tiene que saberlo para poder evitarlo y decir, ok, nació, como damos la noticia, generalmente hay varios protocolos que ahora a nivel internacional que se entregan en las diferentes asociaciones de cuál es la mejor manera, entendiendo que es una noticia que va a impactar. No tenemos que evitar que no impacte. Todo lo contrario. Tenemos que saber que eso va a pasar y tenemos que acompañar y respetar las emociones que van viviendo los papás. Y dentro de eso, también ir acompañando con otras cosas que pueden ser muy útiles, como dar la noticia, por ejemplo, después de haber hecho este primer acercamiento físico, piel con piel. Entregar al bebé, que toquen al bebé, que se emocionen todo lo que viven esas primeras emociones la mamá, el papá. Ojalá dar la noticia cuando sea mamá y papá juntos, para que estén acompañados, con el bebé ahí,
Ojalá que el doctor o la persona que mencione el nombre del bebé y otorgarle una identidad. No estamos hablando del síndrome de Down, estamos hablando del bebé que viene con una condición. Y creo que otra cosa importante no es el momento de educar ahí, sino es el momento de entregar la mejor forma como respetuosa, acogedora, cariñosa, si se pudiera dar, para favorecer este primer vínculo temprano. Pues si no lo favorecemos, esta interrupción puede tener consecuencias, como dije, en el desarrollo todo el desarrollo socioemocional de ese bebé, como también en la parte cognitiva. Muchas veces pasa que cuando esto no se hace de manera correcta, esa familia se aísla y hacen todo lo contrario a lo que uno debiera hacer de manera más eh, resiliente, que es salir al mundo, contar la noticia, llevar a los centros de atención temprana para ir favoreciendo este proceso de vínculo temprano. Entonces, es fundamental el apoyo que entrega la comunidad médica. ¿Sí? Yo creo que es lo que comentaste es sumamente importante y definitivamente el impacto y las historias de cada familia, ¿verdad? Uno se da cuenta cómo es ese primer recibimiento dependiendo de cómo recibieron esa noticia. Hay algo que es muy importante que decís de que no hay que dar toda la información en el momento de dar la noticia y muchas veces o sea, no es negar la información, pero solo el impacto de saber que nació con síndrome de Down, obviamente, pues es un impacto muy grande para la familia. Hay mucho desconocimiento porque hasta que uno no le toca, uno generalmente no conoce y lo que conoce está lleno de mitos y de estereotipos, ¿verdad? Pero hemos oído de médicos que dan la noticia y dicen, bueno, tiene síndrome de Down y va a pasar esto y esto. Y esto me lleva a empezar a hablar con el doctor Saborío y preguntarle que hay diferencias en la atención de la salud de un niño con síndrome de Down desde que nacen respecto a un niño que no tenga síndrome de Down y por qué. Ah, bueno, muchísimas gracias a Sidan por invitarme a participar en este conversatorio que siempre es muy, muy interesante. En relación a tu pregunta, sí, hay una diferencia en el manejo o en el enfoque médico que se le da a las personas que tienen síndrome de Down. Hay que recordar que el bebé que nace con síndrome de Down heredó una cantidad extra de información genética que se concentra en el cromosoma 21. Por eso es que se llama síndrome de Down o trisomía 21. Ese exceso de información lo que hace es que sobreexpresa algunos de los genes que se encuentran en el cromosoma 21 y en consecuencia alteran el desarrollo de ciertas estructuras en el ser humano. Por eso es que las personas cuando nacen con síndrome de Down tienen más riesgo de tener problemas del corazón, tienen más riesgo de tener problemas en los ojos oculares, tienen más riesgo de tener problemas en las vías respiratorias altas, que eso es lo que quiere decir, es el tamaño de la boca, el calibre de la vía por donde respiran. Y además, por supuesto, si uno va bajando, pues también tienen más riesgo de tener a veces problemas en la formación o el desarrollo del intestino, o el problema del desarrollo o la formación de los riñones y también de las articulaciones, porque el tono muscular, al ser un poco bajo, permite que el bebé, al estar en el ambiente intrauterino, o sea, en la pancita de mamá, pues permite tener ciertas posiciones que no son anormales, pero sí son viciosas. Eso significa que cuando a veces el bebé nace, tiene problemas en alguna articulación porque la posición de esa articulación quedó congelada o quedó en una posición que se desvía de la posición normal. Entonces, el manejo médico de una personita al nacer con síndrome de Down es que si nosotros sabemos que existe el riesgo de que mayor riesgo que en la población general de tener ciertos problemas de salud, entonces es como obligatorio de que tienes que revisar cada uno de esos sistemas.
Antiguamente, y digo antiguamente, hace más de 35 años, el concepto de salud en general era, si tú no tienes ningún síntoma, pues no le mandas a hacer ningún examen porque si no le da problema, no necesitas revisar. Hoy en día el concepto es al revés, hay que ser totalmente preventivos, hay que ser proactivos. Entonces, si tú sabes que una persona tiene mayor riesgo de tener problemas en el corazón, en lugar de esperar a ver si desarrolla algún problema, lo que haces es mandas a revisar el corazón y estás seguro de si lo tiene o no lo tiene, porque aquí es algo muy importante. Muchos o la gran mayoría de los defectos en el desarrollo de las estructuras en el ser humano ocurren desde antes de nacer. Eso significa que están presentes al nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El que tiene una anomalía en la formación del corazón lo tiene desde el momento que nace. Entonces, o el que tiene un problema en el desarrollo de los riñones también lo tiene desde el momento que nace. O si tiene un problema de desarrollo del tracto intestinal o del intestino o la posición del estómago, también lo tiene desde el momento que nace. Entonces, hace mucho tiempo, nosotros, en conjunto con lo que pasaba en el mundo ah, médico y además, y yo quiero mencionar, el apoyo y en relación con el desarrollo de Acidown, porque ha sido un proceso de maduración a lo largo de todo este tiempo, pues establecimos un protocolo de manejo médico de las personas al nacer con síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues mandamos a revisar los ojitos, se manda a revisar la audición, se manda a revisar el corazón, se manda a revisar el tránsito intestinal, revisamos la función de los riñones, del hígado, hacemos exámenes en sangre para ver cómo está la respuesta de los niños al desarrollo de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, porque hay algunos gordos o gordillas que pueden tener mayor cantidad de hemoglobina, entonces a veces tienen, por eso se tiene más riesgo de ponerse ictéricos o amarillos, pero también tienen mayor riesgo de hacer lo que se llaman reacciones leucemoides, en donde a veces no necesariamente es una leucemia, pero sí imitan en forma importante en el periodo de recién nacido, como si el cuerpo reaccionara de esa manera. Y todo eso es por la falta de regulación. Una vez que se revisa todos estos sistemas y de la salud en general de los niños, entonces uno tiene ya un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque si tienes un problema, si el niño tiene un problema de riñones, ya sabes que hay que manejarlo de cierta manera. Si hay un problema de intestinal, entonces hay que resolver ese problema intestinal. Si hay un problema de corazón, entonces se evalúa y se evalúa cuál es la mejor opción de tratamiento para ese problema de corazón. Y por supuesto, relacionado, y como lo dijo muy bien Patricia, el desarrollo de esos niños desde el puro principio, como tienen un tono muscular bajo y sabemos que a veces, que sabemos que el desarrollo intelectual de esos niños tiende a veces a estar disminuido comparado con el neurodesarrollo que tienen los niños que no tienen el síndrome de Down. Entonces comenzamos a trabajar desde las primeras semanas, 15 días, en la parte de fisioterapia, estimulación temprana, terapia ocupacional. Claro, todo esto, y como se dijo anteriormente, es abrumador para los papás, porque no solo es que le dicen, es un niño, tienes un recién nacido, que ya solo tener un recién nacido es abrumador para los papás. Además, es un niño, es un recién nacido que además tiene síndrome de Down. Pero el título de síndrome de Down, en el fondo, lo que significa es que tiene un mayor riesgo de tener una serie de problemas de salud, que es cuando los papás que además sienten que les cae el mundo encima, porque imagínate de primera entrada de decirle, sí, tiene síndrome de Down, y de soltarle que hay que revisar 6, 7, 8 sistemas diferentes, la tiroides y todo. Entonces, pues por supuesto que si no tienen el apoyo, el apego, esos papás tienen ese apego con ese bebé para tener el mejor desarrollo posible como niño y como un núcleo familiar, pues agregado a mayor riesgo de problemas de salud, es totalmente abrumador. Entonces, no solo requiere
del apoyo diagnóstico y saber cuál es la condición o la situación real que tiene cada recién nacido, sino requiere del apoyo de los profesionales en el área de salud, y me refiero profesionales en el área de salud a todos. Me refiero desde el punto de vista de psicología, me refiero a trabajo social, me refiero a nutrición, me refiero a la parte médica, y en esta parte es muy, muy importante lo que son grupos de apoyo que, por ejemplo, en este caso en particular, Down representa un grupo de apoyos, porque vamos a ver, uno como padre, es divertido, porque uno como padre siempre compara a los hijos. Dice, el mío está más gordo, el mío está más flaco, el mío está más lindo, el mío está más feo. Claro, uno no lo divulga, pero ¿de quién pueden tener la mejor opinión de qué es lo que pasa con tener un niño con síndrome de Down? Es de personas, de seres humanos y familias que han pasado exactamente por la misma situación que esa pareja y esa familia está pasando en ese momento. Eso no quiere decir que le vayan a dar todas las soluciones o todas las respuestas, pero sí se requiere del apoyo de todos los que participan en esto para lograr salir adelante en ese evento, porque es, como lo dijo Patricia, es un impacto. Y como lo dijo Rosel, a veces, muchas veces no es una noticia no esperada. Y por supuesto, la primera situación es, primero, ¿tiene síndrome de Down? ¿Están seguros de que tiene síndrome de Down? Y luego, en el orden de prioridades, cada familia tiene una prioridad diferente. Entonces, ¿qué es lo que primero les preocupa y en qué parte de ese proceso tenemos que apoyar todos? Mm. Entonces, Sí, definitivamente las familias se sienten abrumadas los primeros meses porque son citas así es, de citas y vaya aquí o ya, entonces viven metidos en hospitales, ¿verdad? Pero vos dijiste algo muy importante, que es más que todo valorar y prevenir situaciones que se puedan agravar en el futuro. ¿Cuáles son los especialistas, digamos, claves que las familias tienen que ver? Que yo sé que están dentro de los protocolos de salud, pero para que la gente conozca un poquito más, sobre todo los que tienen bebecitos recién nacidos, ¿cuáles son los especialistas claves que tienen que ser atendidos que los niños tienen que ser atendidos? Sabemos que el cardiólogo, ujú, claro. otorrino, tal vez nos decís un poquito. Claro, esa parte, yo creo que el primer punto que no hay que olvidar es que tenemos un recién nacido en una pareja que uno va madurando como padre conforme los hijos van creciendo. Entonces, lo primero que tienes que acordarte es que tenga síndrome de Down o no tenga síndrome de Down, tienes un recién nacido. Entonces, ¿quién es el profesional, digamos, desde el punto de vista de salud que tiene que estar a la par de los papás? Lo lógico es el pediatra, porque es un niño y tienes que seguir con el trabajo de qué es lo que necesita un niño y un recién nacido. Y por supuesto, se necesita que teniendo una guía, mandar cuáles son las evaluaciones que hay que tener. Entonces, nosotros establecimos hace mucho tiempo cuáles son los exámenes y las evaluaciones que tiene que tener un recién nacido. Entonces, no es que el cardiólogo es más importante que los otros. Lo que pasa es que sí hay que revisar el corazón. En la mitad de los niños con síndrome de Down al nacer no tienen ningún problema de corazón. Entonces significa que el cardiólogo en la mitad de los casos no va a ser el especialista más importante. Porque una vez que sabes que no tiene problemas de corazón, pasas la página y seguimos con las otras cosas. Entonces, ¿cuáles son los profesionales en salud que hay que consultar? Principalmente, una vez que se mandan las evaluaciones iniciales de todo recién nacido, con síndrome de Down, entonces son aquellos especialistas en donde se detectó que había algún problema que amerita seguimiento y prevenir una serie de complicaciones. Entonces, yo diría que lo primero es tener claro que el pediatra
debería tener muy claro cuáles son los exámenes y las cosas y las evaluaciones que el niño necesita. Eso en nuestro país a veces no ha sido tan eficiente como uno quisiera, porque existía un dogma dentro de la población, dentro de los profesionales de pediatría, que si tenía un niño con síndrome de Down, es mejor referirlos a que lo vean en genética, porque entonces así le mandan todas las evaluaciones y también así le dan las buenas o las malas noticias de la situación. ¿Por qué? Pero eso no debería ser el profesional de salud que está más cercano a la familia, el que debería estar con la familia e ir caminando con ellos. Am, la otra cosa es que yo entiendo por qué los papás los primeros meses de vida es, es atroz, porque cada vez que te mandan a que tener una evaluación, dice, bueno, lo voy a mandar a que le hagan un ultrasonido de riñones. Entonces, ¿y por qué me le mandan ultrasonido de riñones? Porque tienen más riesgo de tener problemas en los riñones o en la vesícula o a tener piedras en la vesícula o tener problemas en el hígado o problemas de tener problemas de la ubicación del intestino. Entonces, para un papá, o cuando uno se pone en esa situación, dice, para un papá, tú vas a hacerte un examen para ver si hay algo malo. Entonces, es una situación de estrés. Y si además hay algo malo, todavía te tienen que mandar a que te vea un especialista para que le dé seguimiento a ese problema de salud. Entonces, yo entiendo, para los papás, cuando mandas ese montón de evaluaciones al principio en un recién nacido, cada evaluación es una situación de estrés y de peligro de que de verdad puede haber algún problema de salud, que además hay que lidiar con ese problema de salud. Entonces, sí, por eso es que los médicos de cabecera o el pediatra que está o la pediatra que está ahí, ¿a quién le vas a consultar? Por ejemplo, tú vas y ves a 10 especialistas, pero si tú tienes un problema de salud, tú conversas de la situación o la discutes con la persona a la que le tienes confianza, que ha sido el médico que ha estado contigo desde el principio, para tener una guía. Eso no quiere decir que sea la persona que va a seguir todo el tiempo, pero al principio, los médicos de cabecera, el pediatra o la parte del ginecólogo o la ginecóloga que han estado con esa familia a lo largo de ese embarazo y en el nacimiento, son los pilares a los cuales la familia debería de recurrir y deberían de estar preparados para poder dar buenas noticias, porque dar buenas noticias siempre es muy fácil, pero dar malas noticias a veces es bastante complicado. Así es. Roset, me gustaría poder Patricia. agregar algo importante, dentro de todas las cosas importantes que dijo el doctor. Ahí estamos centrados nuevamente en el bebé y muchas veces se nos pasa, ¿qué le pasa a estos papás con todas Ujú, estas noticias, con todo este estrés? Y no tenemos la persona que le pregunta, ¿y tú cómo estás? ujú, ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cómo van con este proceso? O algunas preguntas pueden ser de alerta, pueden servir las respuestas de alerta, si es que esos papás no están procesando de manera, eh, no hay una forma correcta, pero sí dentro de una vía que no se escapa a la anormalidad o algo que pueda alertarnos de que esos papás están entrando, por ejemplo, en un proceso depresivo, en un proceso de rechazo que sea más de lo esperado, y eso obviamente va a perjudicar el desarrollo de este niño. Por lo tanto, yo creo que también estos especialistas, sobre todo cuando dice el doctor que haya uno de cabecera, que se puede llamar el pediatra, alguien donde esté también con esto alertando, estar alerta a estos papás por si hay que hacer una derivación oportuna a un grupo de apoyo, a un psicólogo o a psiquiatría en caso también de que vemos que hay una depresión más grande en la mamá y que por eso no puede estar además disfrutando de este maternar, porque dentro del proceso también está el disfrute del maternar. So, cuando lo ven, que le sonríen, que le toman cariño. Si no vemos esas señales, es importante actuar a tiempo ujú. porque eso va a evitar problemas más importantes, como tú decías, en el desarrollo temprano afectivo, pero que también va a impactar en la visión y cómo yo estoy viendo a este bebé, a este futuro niño y en su proceso de desarrollo final. Entonces Claro, yo creo que es muy importante y que claro, muy muchas veces importante, pasa. muy importante. Y eso me lleva a preguntarte, a Patricia, si, bueno, dejamos, digamos, esta etapa de recién nacido
y empezamos como queremos abarcar un poquito más, como hasta los 6 años o tal vez un poquito más, ¿cómo es que se manifiestan las emociones en los niños con síndrome de Down en esta etapa inicial de la vida? ¿Qué Bueno, podemos ver? Es importante, yo sé que pues todos los niños desde que son chiquititos ya empiezan a enfrentar diferentes emociones, a veces hay dificultades en el lenguaje, entonces es más difícil de expresar. A veces hemos sentido algunas familias que hay un sobrediagnóstico sobre a que si hay una conducta inadecuada, entonces ya debe ser que tiene autismo o puede ser que sí, que tenga autismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos valorar y cómo podemos ver cómo es que estas emociones en los niños se van manifestando en esta primera etapa de 1 o 6 años? a ver, primero hay que entender que el desarrollo socioemocional de una persona con síndrome de Down tendría que ir a la par de cualquier desarrollo de cualquier otro niño. No hay una diferencia específica en las etapas del desarrollo y muchas veces hay mitos relacionados en esto que las emociones son mucho más fuertes o a veces no expresan emociones. Y como bien dije, esto es un gran mito. Los niños con síndrome de Down tienen las mismas emociones, los mismos timing emocionales incluso que el resto de los niños. Entonces no podemos pensar que esto no pasa. Ahora, sí hay algunas diferencias quizás en la manifestación, como bien dijiste tú, por el tema del lenguaje, o por quizás hay algún tema de sensibilidad a los estímulos ambientales, entonces son más hiperreactivos a lo mejor, o a los cambios, a veces reaccionan de manera un poco más abrupta. Y esto sí tiene una lógica, y ahí creo que es importante desde el conocimiento poder entender primero que para cómo nos relacionamos con el entorno, todos los seres humanos nos relacionamos a través de dos herramientas fundamentales, que una es la cognitiva y la otra es la emocional. Se habla del bloque cognitivo-emocional. Eso no se puede separar. O sea, todo lo que nosotros vivimos siempre está nuestra cognición y nuestra emoción, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Y qué es lo que suele pasar con las personas que no tenemos síndrome de Down? Muchas veces tratamos de racionalizar esa emoción. Empezamos a pensar sobre qué nos pasa. Hoy estoy sintiendo esto y vamos ahí como intelectualizando el sentimiento, ¿sí? Y aquí podemos tener una pequeña y gran diferencia quizás con el mundo emocional de las personas con síndrome de Down. Ellos, al tener menos cribas cognitivas, no racionalizan la emoción, por lo tanto, uno pudiera pensar que la viven de manera más natural. O sea, lo sienten y lo expresan tal como lo viven. No alcanzan a intelectualizarla, por lo tanto, por eso suele pasar muchas veces que uno ve que ellos la viven de una manera muy intensa. O sea, si están contentos, saltan, gritan de alegría, demuestran esta emoción. Lo mismo si están enojados, lo mismo si están tristes, pueden a lo mejor tener sobre todo en las primeras etapas del desarrollo, cuando viven esto de las pataletas, que es algo muy normal en el desarrollo de todo niño. O sea, a veces preguntan, llevan al psicólogo a los niños por tener pataletas, debieran llevar a los que no tienen pataletas, porque las pataletas son parte normales del desarrollo. Tenemos que vivirlas para poder después gestionar adecuadamente las emociones. Suele pasar que en ello, estas etapas de pataleta se les puede confundir con etapa, de hecho hay muchas veces un sobrediagnóstico del tema del negativismo oposicionista, donde dicen que está muy oposicionista, que también es parte normal, porque la viven de manera muy intensa y suelen durar un poquito más en el tiempo que quizás en los niños que no tienen síndrome de Down. Pero sí tenemos que pensar entonces que sí las viven. Otra cosa que suele pasar o que muchas veces uno escucha en los papás y cuando uno trabaja con ellos de manera tan directa también lo ve, es que suelen tener como una antenita emocional, dicen los papás. Suelen estar como atentos a cuando uno está triste o está enojado. Y yo creo que esto tiene una lógica desde cómo ellos aprenden. Las personas con síndrome de Down son niños, desde niños son muy observadores, siempre nos están mirando, porque así entienden mejor las cosas, observando. Entonces se convierten en grandes observadores y ahí van observando y van captando las emociones y son los primeros en darse cuenta de esta emoción. Entonces no es casual, y ahí a lo mejor las familias que nos están escuchando, cuando está triste la mamá y nadie se ha dado cuenta y el hijo, la hija se acerca y la abraza. Y te dice, ¿por qué triste, mamá? Y me dice, "Ah".
¿cómo? O no, me duele la cabeza, o captan los dolores o algo, porque yo creo que son muy observadores, tienen esta antenita de su mundo emocional más activa, creo. La dificultad lingüística de no poder expresar con el habla muchas veces hace que no puedan expresar lo que sienten. Y eso muchas veces nos confunde a las profesionales y a las familias. Muchas veces pasan, sobre todo emociones, vivencias muy fuertes, como por ejemplo la muerte de algún familiar, donde la persona, el niño o la niña con síndrome de Down, es como si no sufriera, entre comillas, esa pérdida. No llora, no ve, y meses después pueden empezar a tener algún síntoma físico, que se les puede caer el pelito, pueden empezar a comerse las uñas, o pueden dejar de hacer lo que tanto les gusta, o incluso manifestaciones conductuales, cambian la conducta. Y ahí está hablando el síntoma de lo que vivieron a nivel emocional. Por eso es tan importante desde chiquititos tener una educación emocional, incentivar tanto a las familias como en las rutinas que siempre le dicen ahí los educadores, que tener rutina en la autonomía del lavado de dientes, la autonomía de lavado de manos, de higiene, pero se nos olvida que tenemos que educar también las emociones. Esto en la población en general, no es algo que eduquemos, ¿cierto? Pero por sobre todo a ellos que sabemos que hay una dificultad en la expresión, muchas veces lingüística. Muchas veces ahí, bueno, el tema de comunicación, que es bastante amplio, no pueden a lo mejor hablar o decir lo que sienten, pero a través de gestos, emociones, se les puede enseñar cómo ir indicando las emociones que van viviendo. ¿Sí? Otra cosa que puede pasar también en el mundo emocional de las personas con síndrome de Down es que el córtex cerebral en ocasiones puede tener mayores dificultades para regular e inhibir, porque el córtex cerebral es distinto al de las personas que no tienen síndrome. Entonces, la inhibición que tiene que ver aquí con todo lo prefrontal, en ellos no se ha desarrollado como en un cerebro que no tiene síndrome de Down. Por lo tanto, suelen ser más desinhibidos. Y en la esta por falta de inhibición, expresan tal como sienten. Entonces, por eso muchas veces pasa también que se habla de que son muy cariñosos, porque si sienten el afecto te quieren abrazar, quieren, entonces es algo importante de ir regulando a través de la educación en habilidades sociales, ¿sí? Pero es importante comprender también que esta inhibición hace que actúen la emoción también tal como la vivan, la externalicen tal como la sienten. Entonces, ahí yo creo que es importante el poder trabajar a través de habilidades sociales para poder educar en esta emoción, en la gestión emocional, en cómo demostrar adecuadamente o cómo en la sociedad adecuadamente se demuestran las emociones, porque así evitamos también eh, que los prejuicios o mitos que hay en torno a ellos puedan hacerse real en algunos de ellos. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra cosa puede ser de las emociones? Muchas veces pasa a medida que van creciendo y que van, sobre todo pasa cuando empiezan a entrar al colegio, este nivel ansioso empieza a ser más alto, se ponen hay mayores niveles de ansiedad por lo nuevo, por los nuevos desafíos sociales y cognitivos, y empiezan a aparecer bloqueos, que es, por ejemplo, que uno les pregunta algo y se quedan callados, como si no, cuando tú sabes que sabes la respuesta o le haces tomar una decisión y no logran poder tomar esa decisión. Tienen estos bloqueos emocionales porque la ansiedad es tanto que a veces quedan como en blanco y la culpa también hay nuestra, que a veces no le damos el tiempo para poder salir de ese bloqueo y que puedan responder. Y empezamos a responder por ellos y a tomar decisiones por ellos. Y ahí después ellos pueden aprender que es mejor eso y quedarse calladitos y no decir y que otros tomen decisiones por ellos. Es importante trabajar cuando aparecen estos bloqueos emocionales que son típicos sobre todo por temas ansiosos, ayudarlos a tener estrategias de cómo salir, pero también educar al entorno de que esto es posible que pase a nivel emocional y cómo poder ayudarlos para sacarlos de este bloqueo y que puedan responder y que puedan actuar y que puedan también tener estrategias sociales. Mm, Yo creo Lo que cual nos lleva a a la importancia de las estrategias para desarrollar una buena autoestima y la importancia de estas estrategias para la autonomía desde que son
chiquititos, ¿verdad? Porque hay desde personas que siempre. creen que para trabajar la autonomía hay que esperar hasta que sean adolescentes o adultos y tal vez comentas un poquito sobre esto, estas estrategias Ajá. a Bueno, nivel todo, general. Eso es, ajá, la emocionalidad, bueno, como nos vive y nos rodea, como yo dije todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, esta emocionalidad obviamente impacta en la construcción de nuestra autoestima. ¿Y cómo parte la autoestima? Parte a través del autoconcepto. ¿Y qué es el autoconcepto? Es la idea que yo tengo de mí mismo. Pero esa idea primero se forma con los primeros vínculos. Nuevamente vamos a los vínculos tempranos, a la importancia de eso. Cómo mis primeros cuidadores me ven, me observan y qué me devuelven de eso a mí. ¡Oh, eres precioso, eres inteligente, tú puedes! Y vamos entregando ese autoconcepto, lo que el niño o la niña va configurando con lo que me dicen, pero a la vez con lo que yo veo que soy, que estoy haciendo. Y eso hace un match y me formo mi autoconcepto. Y ese autoconcepto va a estar más sólido en la medida en que yo tengo competencia. El sentido de competencia que a veces está tan disminuido en los niños con síndrome de Down. Y no está disminuido por las bajas habilidades que puedan tener o las bajas competencias, sino muchas veces el entorno que se vuelve muy poco desafiante, que no le entrega desafíos, por ejemplo, como tú mencionas, la autonomía. La autonomía es un desafío diario desde que son muy pequeños, desde que desde que se separan de la mamá de alguna manera y empieza este proceso de autonomía, en tomar después su biberón, eso es un proceso de autonomía, no dárselo uno, después la cuchara, que ellos empiezan a meterse la cucharita, cuando empiezan a aplaudir, cuando algo está, ahí está la autodeterminación también, me gusta o no me gusta, todo eso empieza desde que son bebés. Y la autonomía tiene que ir avanzando acorde a las etapas del desarrollo. Y esos desafíos tienen que ir ajustables también a lo que el niño o la niña pueda ir dando. O sea, no le podemos exigir a un niño que no ha aprendido a caminar todavía que corra, es ilógico, o que ande en bicicleta. Van por paso a paso. Y cuando van aprendiendo algo, van solidificando algún aprendizaje, uno debe ir desafiando, porque eso hace que en esas competencias yo me vaya sintiendo competente, valga la redundancia, y me vaya sintiendo más seguro de mí. Entonces, la autonomía genera mayor seguridad de las personas, esto es a nivel general, pero si tenemos que nosotros no trabajamos eso en ellos, obviamente va a haber una autoestima más disminuida, porque ellos sí se dan cuenta de lo que son capaces de hacer y lo que no son capaces de hacer. Lo tienen que ir probando, por supuesto, pero si siempre le damos, por ejemplo, desafíos muy simples y sencillos para que los cumplan, eso es algo que suele pasar en las etapas del desarrollo al inicio, que los papás empiezan a alabar, obviamente, todo lo que hacen, aunque no lo hagan bien, dice, bien, lo hiciste perfecto, eres campeón, y vamos teniendo como estos apelativos, pero si eso no tiene un sustento en el tiempo, se derrumba, no es real. Entonces, debemos ir entregando desafíos para que ellos vayan sintiendo que son capaces, que pueden y que lo logran. Y en esta autonomía que va desde tomar la mamadera, el biberón, no sé cómo se dice acá, después va en que pueden armar su mochilita solos, que pueden armar la mochila con los cuadernos o libros que les toca para el colegio, preparar algo del desayuno, poner la mesa y todo lo que tiene que ver con temas de higiene acorde a la etapa del desarrollo también es muy importante. Las habilidades de la vida diaria son fundamentales que las vayan trabajando, eso nos hace sentir muy, muy competentes. Entonces, esta autoestima ahí se va a ir solidificando, primero, por lo que me dicen, por cómo me ven, por cómo me tratan, pero también por lo que yo soy capaz de ir logrando. Otra cosa importante, creo, que tiene que ver mucho con nosotros como los latinoamericanos, que nos fijamos mucho más en los errores. Entonces siempre vamos, los papás, es un cambio de switch, que uno tiene que ir a trabajando en este acompañamiento, que uno no solo tiene que ir trabajando la educación diferencial con el niño, sino también dándole tips al papá y a la mamá en cómo ir fijándose en los pequeños logros, porque al inicio son pequeños logros, bueno, y eso es la maravilla a veces de poder trabajar con personas con síndrome de Down, que uno se empieza a maravillar de pequeños logros que después hacen un todo, ¿cierto? Pero esos pequeños logros que a veces son mínimos, los papás tienen que ser capaces de poder visualizarlos, verlos, alabarlos, para que esos logros vayan
siendo más consecutivas en el tiempo. Entonces, ahí también un gran consejo a la familia es ir cambiando tanto el lenguaje, pero también conductas, en no solo fijarnos en los errores, en lo que no aprende, sino en lo que sí va logrando en el día a día. Creo Ok, que eso puede ser muy, muy positivo muy para la importante. autoestima. Gracias. Hay algunas preguntas, pero quisiera preguntarle al doctor em, que tal vez amplíe un poquito sobre la importancia del protocolo específico, ¿verdad? Para la salud preventiva en la salud de los niños con síndrome de Down. ¿Por qué es tan importante y qué pueden hacer los papás cuando el pediatra no sigue ese protocolo? Yo sé que desde Acidao nosotros somos, siempre les decimos, usted lleve la hojita con los exámenes y dígale al médico le toca esto, esto, esto y esto. Pero ¿por qué es tan importante? Y como padres, nosotros vamos aprendiendo poco a poco a cuidar la salud de nuestros hijos, pero a veces ciertos síntomas podrían indicar algo que no está bien. Entonces, ¿qué señales podrían haber, se podría observar en la casa que podrían requerir alguna atención médica especializada? Claro. Ah, la razón por la cual desarrollamos el protocolo es porque, a final de cuentas, en salud tenemos protocolos para todo. Resulta que tú, igual, cuando ves un adolescente, tenga o no tenga síndrome de Down, pues tú haces una serie de exámenes o evaluaciones. O si tienes 30 años, o si tienes 50 años, o si tienes una persona de 70 años, cuando va al médico, dice, no, yo vengo nada más a chequeo anual. Pero a los 70 años, las personas que tienen 70 años tienen mayor riesgo de tener ciertos problemas de salud. Es el mismo concepto del protocolo en las personas con síndrome de Down. Si la persona tiene síndrome de Down y es menor de 6 añitos de edad y no se le ha revisado una serie de sistemas, hay que revisarlos. Nosotros escribimos un protocolo en el Hospital de Niños y pusimos el logo del Hospital de Niños y todo para que los pediatras que tuviesen la confianza de que es un protocolo desarrollado revisando la literatura internacional, tratando de poner cuáles son las mejores recomendaciones de las evaluaciones normales que hay que hacerle a una persona con síndrome de Down. Una vez que ya se tiene todos esos resultados o todas esas evaluaciones, la persona que le da seguimiento a ese niño o esa niña con síndrome de Down tiene la capacidad de poder ver cuándo la persona tiene manifestaciones clínicas diferentes a lo esperado que tiene uno en el día con día. Es lo mismo que en un adulto. Si tú te dicen, no, yo tengo todos mis exámenes normales, pero la persona comienza a decir, me duele el pecho, se me irradia el dolor al brazo, sudo frío y me falta el aire cuando subo las gradas, pues tú dices, esto no es lo normal. ¿Y qué es lo que dices? Lo mandas directamente al cardiólogo para estar seguro de que no le está dando un infarto, que tiene un problema de corazón. En las personas con síndrome de Down es exactamente lo mismo. Si tú tienes una personita que tiene menos de 5 años, am, y resulta o tú lo conoces, la has examinado y todo, y no tiene ninguna alteración neurológica ni nada. Bueno, aparte del tono muscular bajo y todo, pero resulta que lo vas a revisar y resulta que le tomas los reflejos y están más aumentados en una pierna que en la otra. Y además, cuando lo estimulas, tiene una serie de reflejos que normalmente antes no tenías, pues lo que le dice a uno la naturaleza y los hallazgos clínicos es que probablemente hay algún problema de compresión a nivel de la médula de esa persona, tenga o no tenga síndrome de Down, y eso tienes que evaluarlo. Es lo mismo, ¿por qué hacemos exámenes de tiroides a todos los niños con síndrome de Down? Se le hace recién nacido y se le hace a los 6 meses, se le hace al año y una vez, y si los exámenes están normales, lo haces una vez al año el resto de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas con síndrome de Down van a desarrollar problemas, un 15 a un 18% de las personas con síndrome de Down van a desarrollar problemas de tiroides, sobre todo de insuficiencia tiroidea. ¿Y por qué lo revisas?
¿Por qué? Porque si sabes que tienes ese riesgo, en el momento que comienza a aparecer, entonces tienes que darle seguimiento más de cerca, porque como toda persona con problema de tiroides, si está funcionando más bajo, tienes que suplementarlo para que la persona no tenga otros problemas de salud relacionados con el problema de la tiroides. Entonces, ¿por qué el protocolo ha sido importante? Porque ha sido, o la intención siempre fue que fuese una guía para los profesionales de salud que estarían a cargo de las personas con síndrome Down. Vivan donde vivan, si viven en la playa, si viven en la ciudad, si tienen seguro de salud, si no tienen seguro, pero sí hay una guía de qué es lo ideal para el control de una persona con síndrome Down. Y si tiene algo alterado, hay que tratarlo de una vez. No, pero es un principio de salud. Si tú tienes una persona que tiene problemas de colesterol, pues no te vas a esperar que pasen 30 años a que le dé un infarto, que le dé un derrame cerebral para darle tratamiento al problema de colesterol. Si tiene un problema de colesterol y conste, ahora voy a mencionar algunas cosas que se mencionaron anteriormente. ¿Qué es lo que haces? Modificas la dieta. Si tienes que usar medicamentos, usas medicamentos, pero lo que tú quieres es que la persona no tenga las complicaciones o las lesiones de un problema de salud de larga data. Entonces, yo oyendo a Carolina, a Patricia, me reía solo porque las personas con síndrome de Down, como toda persona con una discapacidad, siempre tienen un trato preferencial por parte de los papás. Yo, como tú lo mencionaste muy sutilmente, que los tienden a como a proteger y que responden y todo. Pero es cierto, toda persona con una discapacidad tiene un trato preferencial. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el manejo de límites no es el mismo de una persona que no tenga discapacidad, pero eso no quiere decir que te tengas que aplicar los mismos límites. Igual que si tienes, por eso hablando de lo del colesterol, no tienes idea de la cantidad, no tienen idea de la cantidad de personas con síndrome de Down, que cuál es el principal problema nutricional. Es la obesidad, no es que son flacos. Y la obesidad viene porque son sobrealimentados, la gran mayoría. Y dice, ay, qué bueno. Y dice que tiene buen apetito. Y, sí, y entonces tú te das cuenta, y además son gente educada, desayunan con el papá, desayunan con la mamá, desayunan con los hermanos, y si llegan los abuelos y los tíos, también desayunan con los abuelos y los tíos. Pero si tú, en lugar de tener un desayuno, desayunas 5 veces, pues por supuesto que vas a tener problemas de sobrepeso. Y eso va a repercutir sobre la salud de todo ser humano. Tener sobrepeso causa una cantidad de problemas de salud. Entonces, por eso es que últimamente he tenido una cantidad de personas con síndrome de Down que sí, por supuesto, vienen, vamos a ponerlo más políticamente, que vienen más robustos de la cuenta y no me van a creer. Una cantidad de pacientes tienen los problemas de colesterol elevados, triglicéridos elevados, y no es que las personas con síndrome de Down tienen más problemas de colesterol. Es todo ser humano que no se alimenta bien y no hace ejercicio y no se cuida con la dieta, va a terminar teniendo el exceso de la dieta que tiene en su metabolismo. Y entonces, sí, el manejo desde el punto de, ¿para qué es el protocolo? Precisamente para recordarle a todo profesional de salud que tiene que revisar una serie de sistemas y que cuando algo está alterado, hay que ponerle atención, que no es normal de la condición que tiene la persona, que en este caso es el síndrome de Down. Una cosa es tener síndrome de Down y otra cosa es tener problemas de tiroides y otra cosa es tener problemas de audición o tener problemas de las caderas o las rodillas o los tobillos o tener síndrome de Down no quiere decir que van a tener inestabilidad cervical y que por eso es que a veces pueden producirse problemas de compresión medular y problemas oculares. Sí, tienen más riesgo de tener problemas, pero no es que sea que todas las personas con síndrome van a tener problemas oculares. El 60-70% lo van a tener. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si tú sabes que la parte visual es una de las cosas que hay que revisar, el niño tiene 5 o 6 años, va a entrar a la escuela. ¿Qué es lo que hace? Como todos los niños, lo mandas a revisar de los ojos. Claro, lo que pasa es que uno en ellos sí los manda a revisar como
Al principio, pues una vez al año o cada 2 años, los primeros años de vida. Pero, pero es para poder tener las mejores herramientas para ofrecerle la mejor calidad de vida a esa persona. Entonces, el protocolo ha sido importante, es decir, es fundamental, porque uno entiende que profesionales en el área de salud a veces no se pasan revisando el tema que es el último grito en relación con personas con síndrome de Down y qué es lo correcto a hacer para una condición en particular. Pero el protocolo le sirve de como guía de qué es lo que tiene y además el protocolo está establecido por edades de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tiene, hay que hacerle al año de edad? ¿Qué es lo que hay que hacer a los 2 años? ¿Qué hay que hacer a los 4 años? ¿A los 6 años? Y lo hicimos hasta los 40 años de edad. Entonces, ¿por qué? Porque las personas con síndrome de Down, conforme mejora la atención de salud, mejora las expectativas de vida y la calidad de vida de esas personas. Entonces, ¿por qué hay que trabajar en los que tienen 20, 30, 40 y 50 años? Porque son seres humanos que van a andar caminando en este mundo con sus familias y hay que ofrecerles la mejor calidad de vida que puedan tener. Calidad de vida no solo psicológicamente, emocionalmente, sino que también desde el punto de vista de salud y del punto de vista de sociedad como tal, como estructura. Entonces, cuando hablábamos ahora de que hay que favorecer que se independicen, que traten de tener la mayor autonomía posible, pues sí, autonomía hay cosas básicas que es, por ejemplo, el control de esfínteres, vestirse, lavarse los dientes y todo, pero autonomía también significa que si logran tener un trabajo, de cuál es el sistema de transporte que tiene que utilizar para llegar a ese lugar de trabajo y cómo hace para llegar a trabajar y cómo hace para salir. Y además su relación personal en el ámbito colegial, en la escuela, cuando se reúne con los compañeros, en las fiestas de cumpleaños y como siempre, y igual que todo ser humano, cuando yo se lo explico a los papás, me dicen, no se estresen cuando vaya a la escuela, porque los papás tienen un enorme temor de que sus hijos van a ser realmente estigmatizados y que van a ser rechazados. Eso es un temor que desarrollan los papás a la sociedad. Y como yo les digo, no se fijen en los papás, fíjense en los compañeros. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo suben? Si los invitan a ir a un lugar, hay que dejarlos ir. Igual hay que ver cómo regresan. Eso es autonomía. Pero eso también, como yo muy bien se mencionó, entre mejor autonomía tienen las personas, mejor calidad de vida logran desarrollar como un ser humano integral. Y entonces, sí, la autonomía hay que comenzar a estimularla desde que tienen meses de edad. No es como que lo vamos a tratar diferente y un momento a otro a los 5 años dice, no, ahora vamos a hacerlo de esta manera. No, no. El ser humano no es que cambie, abre una puerta y es otra persona al pasar esa puerta. No, es la persona logra pasar esa puerta como consecuencia de todo lo que ha acumulado antes de llegar a esa puerta. Entonces, eh, Ok. sí, para eso, por eso es que ha sido tan importante el protocolo. Ok. Quisiera aprovechar para hacer algunas de las preguntas que han posteado para que no se queden porque el tiempo va avanzando. Ujú. Doña Ivonne Mencen pregunta, retomando el puro principio que estabas hablando de los exámenes médicos, ella pregunta, ¿este tipo de exámenes de los riñones que el doctor menciona son aislados o se refleja algo en los exámenes de sangre? Eh, Vamos a ver. Hay dos exámenes que hace. Uno hace unos exámenes, uno solicita unos exámenes en sangre, que es valorar la función del riñón. Y la otra es el ultrasonido de los riñones y las vías urinarias. El ultrasonido lo que le permite a uno es valorar la estructura que tienen los riñones, el sistema de drenaje que tienen a través de los ureteros hacia la vejiga y cómo la vejiga funciona y elimina la orina. Entonces, el ultrasonido lo que le permite a uno es detectar alteraciones estructurales y los exámenes de sangre lo que le permite a uno evaluar son alteraciones funcionales del riñón como tal. Ok. Entonces, si hay diferencias porque cada examen evalúa situaciones diferentes.
de los mismos riñones. Ok, gracias. Doña Noemi Artola pregunta, doctor, tengo mellizas, ¿por qué una de ellas tiene síndrome de Down y la otra no? Esa es una pregunta ah, muy interesante, pero también muy lógica. Acuérdese que eh, los embarazos gemelares, los embarazos gemelares, la gran mayoría de los embarazos gemelares, es más, de cada 200 a 300 nacimientos ocurre un embarazo gemelar. Es consecuencia de un embarazo gemelar. Los embarazos gemelares, la gran mayoría son como lo dice doña Noemi, Noemi, son el producto de dos embarazos diferentes. ¿Por qué? Porque en el fondo la gran mayoría de los embarazos ocurre porque la mujer ovula en el ciclo menstrual, en lugar de un óvulo, ovula dos veces, tira dos óvulos y que son fecundados en forma independiente. Y eso lo que quiere decir es que son dos embarazos diferentes que ocurrieron al mismo tiempo. Entonces, por eso es que uno puede tener un niño con síndrome de Down y otro que no tiene absolutamente síndrome. Lo que sí es diferente son uno de cada 200 embarazos gemelares son gemelos idénticos, que lo que quiere decir es que era un solo óvulo que fue fecundado por un solo espermatozoide y que al puro principio, en la división de las células de ese embarazo, como son células que se llaman así, son pluripotenciales, que se pueden convertir en cualquier cosa, de un momento a otro, digamos que eran dos células, entonces una célula decide que a la hora de duplicarse, a la hora que se van a duplicar, dice, no, yo soy la célula original, entonces cada uno se convierte en un embarazo por aparte. Esos son los embarazos idénticos. gemelos. Son idénticos genéticamente porque son el mismo óvulo y el mismo espermatozoide originalmente. Y ahí sí sería, yo nunca he visto embarazos de gemelos idénticos que uno tenga síndrome de Down y otro no lo tiene. De hecho, es o tiene síndrome de Down o no lo tiene. O igual, o tienen la misma enfermedad o no la tienen. Ok. Otra pregunta para el doctor, hablando sobre el peso y la alimentación, doña Keila Rojas dice, mi hijo, al contrario, tiene falla para aumentar de peso. En siete Ajá, meses no ha subido de peso, es un bebé de año y medio. ajá. Sí, esa es para eso es que uno revisa una cantidad de funciones en los niños con síndrome de Down. La falla para progresar o la dificultad para aumentar de peso y crecer no es relacionado no es consecuencia del síndrome de Down. La falla para progresar, para crecer y desarrollarse está relacionado con la pérdida de función o actividad de alguno de los órganos vitales, o del hígado, o de los riñones, o del corazón, o del sistema endocrino. Por ejemplo, cómo funciona la tiroides y las glándulas suprarrenales. Entonces, todo niño con síndrome de Down que tiene una franca falla para progresar, hay que revisar cuál es la causa orgánica de fondo que no le está dejando crecer y desarrollarse de manera adecuada. Sí es importante recordar que nosotros sabemos que niños con síndrome de Down, que lo que tienen es síndrome de Down, pero no tienen ninguna otra enfermedad, aún así, la estatura final comparada con la estatura esperada dentro del núcleo familiar es un poquito más baja. Y como Patricia lo mencionó, de la corteza, parte del desarrollo de la corteza cerebral, nosotros sabemos que también que la gran mayoría de los niños con síndrome de Down, la cabeza tiende a crecer, pero sobre todo ya después de los 2 añitos tiende a quedar un poquito por debajo del promedio de lo que tienen las personas que no tienen síndrome de Down. Ujú. Dice doña Keila que su bebé que tiene año y medio ahora pesa 7 kilos en este momento. Sí, 7 kilos para un niño que si nació de tiempo, ah, es totalmente anormal. 7,5 kilos es el peso de un niño de alrededor de unos 7 meses de edad. Entonces, si no tiene un problema de corazón o un problema intestinal o un problema de absorción o de función renal,
Es, lo que quiere decir es que si no logra aumentar de peso al ritmo que debería de tener, hay una causa orgánica de fondo y hay que buscarla. En donde lo que es más frecuente es que los niños con síndrome de Down que tienen problemas de corazón, el corazón no permite oxigenar, los tejidos tienen una función cardíaca disminuida y eso lo que hace es que no le permite oxigenar ni alimentar los tejidos de manera adecuada. Y esa es una de las principales causas de falla para progresar en las personas con síndrome de Down. Entonces, yo no estoy diciendo que todo sea un problema de corazón, pero lo que quiere decir es que si tiene una falla para progresar, tiene alguna otra cosa que no le permite desarrollarse de manera adecuada. Sí hemos tenido niños con síndrome de Down que tienen el desarrollo de la corteza, el desarrollo de la corteza cerebral permite que la gran mayoría de las personitas con síndrome de Down tengan un neurodesarrollo, tienen, tienen su discapacidad intelectual, pero les permite, como mencionamos, van a llegar a caminar, van a llegar a hablar, a tener el control de esfínteres y todo. Hay un pequeño porcentaje que tienen una, una discapacidad intelectual menor, que es un muy pequeño el porcentaje, y hay otros que tienen una, que también es pequeño, una discapacidad intelectual mucho más marcada o mucho más severa. En los que tienen a veces una gran discapacidad intelectual, es la función del cerebro de lograr coordinar, que es la coordinación cricofaringia, que es uno se mete la comida a la boca y con la lengua uno puede morder y con la lengua empuja la comida hacia el paladar y la empuja hacia atrás y se cierra la glotis, que es para que no se le vaya a uno la comida por mal camino. Si entre más compromiso neurológico tiene la persona o intelectual, menos coordinación tiene. Y eso genera que la persona no logra alimentarse de manera adecuada. Y esa es otra de las causas importantes de de una falla para progresar importante. Por eso es que a veces dentro de muchas de cuando tenemos niños que no progresan de manera adecuada, se evalúan por reflujo gastroesofágico, por incoordinación cricofaringia, requieren de terapia de deglución, de enseñarles a tragar, a masticar y de hecho, hasta respirar de manera adecuada que les permita desarrollarse de manera adecuada. Entonces, si ese gordillo tiene 7,5 kilos y porque también tenemos que desde el punto de vista de recién nacidos, a veces tienen un problema de intestino corto o han requerido cirugías y todo, que eso los ha diezmado para poder desarrollarse en el óptimo de sus capacidades. Entonces, eso produce la falla para progresar, pero eso no quiere decir que no sea recuperable. Por eso es que muchas veces los pediatras utilizan, dice, sí, tiene una falla, esta es la edad cronológica y esta es la edad del peso y la talla que tienen proporcionalmente en este momento. Y eso significa un retraso postoestatural de tanto. Pero hay un periodo en que si usted resuelve el problema de fondo, que no le permitió crecer y desarrollarse, uno esperaría que la persona recupere parte de ese retraso que ha tenido en la ganancia de peso y de talla hasta cierto punto, porque nosotros no crecemos toda la vida ni nos desarrollamos toda la vida, así que hay momentos en que si no crecimos y no aumentamos, pues esa parte no se va a lograr recuperar. Ok. Patricia, ya estamos ya avanzando en el tiempo, pero creo que es importante que podamos hablar un poquito sobre el apoyo familiar y la red de apoyo de las familias. ¿Cómo pueden los hermanos y otros familiares formar parte activa del proceso de crianza eh, de los niños con síndrome de Down? A ver, la familia es la red de apoyo natural que tenemos, ¿cierto? Son las primeras personas que nos apoyan, están en las buenas y en las malas, se dice. La familia está ahí, por lo tanto, cuando nace un niño con síndrome de Down, llega a la familia, no solo impacta en la mamá y el papá, sino que impacta también en el resto de la familia. Si hay hermanos, también les impacta a ellos, a los abuelos de manera muy directa. Muchas veces se habla que los abuelos sufren dos veces, porque sufren porque ven sufrir a sus hijos
en este proceso de aceptación del hijo y también por el nieto. Por lo tanto, una de las formas en que se puede apoyar a la familia, primero es entregando, derribando mitos, derribando prejuicios y entregando educación. Hay que incluir a la familia en todos los procesos, no dejarla ajena. Hay que incluirla en los procesos que hay de tanto de acompañamiento como también en los procesos educativos y cuando de psicoeducación, que entrega, por ejemplo, aquí a Downs, hay talleres para abuelos, invitar a los abuelos, contener a los abuelos y entregar la información que sea actualizada, porque también los abuelos tienen otra función en la vida. Los papás son los que educan y los abuelos son los que malcrían. No sé si por ahí está ese dicho acá también. Pero ¿qué Ujú, pasa en la educación de un hijo con síndrome de Down? Tienen que haber pautas muy, pautas y límites que sean muy similares en los entornos donde se relaciona ese niño. A diferencia de un niño que no tiene síndrome de Down, que puede saber que en la casa del abuelo se puede hacer esto y no en su casa y no en el colegio, está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando un niño con síndrome de Down que generaliza los aprendizajes, que quiere decir lo que aprende lo hace en todas partes? Entonces, ¿qué pasa ahí si el abuelo, no sé, si en la casa del abuelo se le permite, no sé, tomarse el juguito de la ensalada después del limoncito y tomarlo en la fuente? Ese niño lo van a invitar a una casa y va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, las pautas de crianza tienen que ser traspasadas a los abuelos y a los abuelos a veces les cuesta mucho poder entender esto. Entonces, es muy importante estar actualizados, que puedan, porque ahí sí van a ser una red de apoyo a la. En relación a los hermanos, cuando hay hermanos chiquitos, también es importante el poder educar, qué significa el síndrome de Down. Eh, Eso también impacta en el mismo niño o niña. Yo creo que ahí, dentro de las pautas de crianza, tiene que estar que se hable del síndrome de Down de manera natural y cotidiana. Por lo tanto, este hermano va a estar escuchando, va a estar ahí integrando todo lo que los papás le van diciendo y puede ser una muy buena persona que ayuda a la inclusión de este otro hermano. O sea, si invitan a jugar al hermano, a lo mejor va a llevar al otro a jugar, si lo invitan a un cumpleaños, va a llevar al hermano, o sea, si van a un taller de fútbol, van a un taller que el hermano también empieza a ver esto, entonces puede ser una fuente riquísima de inclusión, pero también los hermanos generan este desafío de normalidad, que es, nos tienen que tratar a los dos como hijos por igual. Y ahí el doctor ujú. dijo algo muy interesante que yo lo dije de manera sutil, que era los privilegios que a veces se tiene por tener una condición o una discapacidad. Se habla incluso de que hay, cuando tú generas esto de los privilegios, pero desde una discriminación positiva, Ujú, que es finalmente discriminación por más que queramos entenderlo como algo, se llama positiva, porque en el fondo genera que pueda estar más aceptado en algunas cosas, que le permitamos más, pero eso a la larga genera exclusión. Por lo tanto, cuando a los hijos se les cría con límites distintos, eso pasa la cuenta. Este otro chico que tiene síndrome de Down puede ahí, en temas conductuales, salirse de la norma. Si bien es cierto que es un mito que las personas, los niños con síndrome de Down, tienen más problemas conductuales o están asociados al síndrome de Down, no es así, pero se ve mayoritariamente. ¿Por qué? Porque hay una falta de límite. Los padres empiezan a compensar la discapacidad con esta discriminación positiva y permitir cosas que no son permitidas al otro hermano. Por lo tanto, cuando hay hermanos, generan esto de, ojalá, esta, entre comillas, normalidad, de que se tienen que tener pautas de crianza similares, límites similares, lo que no se le permite a uno, no se le permite al otro. Si uno tiene una consecuencia por tener una conducta inadecuada, el otro también la tiene que tener, y eso invita a la inclusión. Y yo creo que lo más cercano son los abuelos, los tíos también pueden ser una fuente importante de apoyo y también de descanso a los papás en esto de ir y venir, que sale de la crianza del niño que no tiene síndrome de Down, donde van más a terapia, donde pasan más tiempo en doctores, también el tema de papás más cansados es real, de papás que necesitan a veces que alguien los ayude y cuide a los hijos, en esto de salir solos los papás, tener tiempo de esparcimiento, de despreocupación, y se llaman también tiempos de respiro, donde pueden estar un poco disminuidas las cargas de cuidado,
porque eso genera finalmente un estrés más de la cuenta y un estrés en el tiempo genera burnout, que finalmente es que el cuidador termina tan agotado que puede caer en algún tema de salud, con algún trastorno de salud mental. Por lo tanto, es muy importante que los cuidadores se cuiden, pero para eso necesitan también que otros los cuiden. Y ahí la familia juega un rol fundamental en poder apoyar. Pero esta familia tiene que estar informada y educada con cosas actualizadas. Y eso también es Muy, parte de la labor de los papás, de incluir a la familia. sí, Muchas muy veces la familia importante. se queda ahí porque dice que piensa que no quiere molestar, no quiere impertinar, es que ellos no me invitan, no me dejan, y por su parte los padres no quieren, entre comillas, molestar, cuando finalmente no es una molestia, es incluso un agrado cuidar a los nietos. Entonces ahí yo creo que es importante el poder permitirse pedir ayuda, pedir que te cuiden un poquito y intervenir, incluirlos en todo lo que tiene que ver con lo que ronda al niño o niña con síndrome de Ujú. Down. ¿Sí? Doña Marisa Campos está preguntando algo relacionado a lo que el doctor estaba hablando antes y también cualquiera de los dos lo puede contestar. Dice, buenas noches. Entonces, ¿sí hay niños con síndrome de Down con discapacidad intelectual más marcada que otros o todos son iguales, verdad? ¿No? Parto yo y después a lo mejor el doctor complementa con algo más técnico desde Ajá. lo Claro, neurológico. la respuesta es sí, igual que en los seres humanos, en cualquiera. Tú ves en la misma familia, hay gente que tiene un desarrollo intelectual o un desempeño en ciertas áreas mucho mayor que el resto de los hermanos. Entonces, igual ocurre en las personas con síndrome de Down. Hay personas, sí, es cierto, hay ciertas personas con síndrome de Down que tienen una mucho mayor discapacidad ah, cognitiva que la gran mayoría de las personas con síndrome de Down. Y lo ves porque no es lo usual, realmente representa el 1.5% de las personas que tienen síndrome de Down tienen una discapacidad que no logran nunca llegar a hablar, que desarrollan problemas conductuales, que no logran tener el control de esfínteres. De hecho, deambular o movilizarse cuesta ah, mucho con estas personas y y por supuesto, como toda persona con una discapacidad severa, entonces se desarrollan también ciertas conductas en esa persona que no tiene que ver con síndrome de Down, sino que tiene que ver con su discapacidad intelectual, que hace que requieran de un manejo bastante diferente o que requieren mucho mayor apoyo desde el punto de vista de terapia al núcleo familiar y a la persona que tiene la condición. Pero la respuesta es sí, sí es cierto, sí hay diferencias. Yo creo importante también hacer la diferencia, que muchas veces las familias preguntan o se confunden con la pregunta si hay grados en el síndrome de Down. Ujú. Y eso no es así. El síndrome de Down no Ujú. tiene grados. Lo que varía es la discapacidad intelectual o la capacidad intelectual. Y como dice el doctor, la mayoría está en si hacemos una curva, la mayoría de las personas con síndrome de Down en la parte cognitiva e intelectual están en el centro y un porcentaje mínimo está en las puntitas, en las orillitas. Y ese porcentaje mínimo es o que salen cuando uno administra una prueba psicométrica, por ejemplo, aparecen como limítrofes en vez de discapacidad intelectual moderada o leve, que es donde se encuentra el mayor grupo de personas con síndrome de Down, y otro grupo muy pequeño también en discapacidad intelectual severa, que es con las conductas que menciona el doctor. A veces coincide que esta severidad también está con la comorbilidad del autismo. En ciertos chicos está la condición de autismo, además de síndrome de Down, y suelen tener esta eh, discapacidad intelectual más severa. Pero sí, eso es real. Ok. Em, También hay otra pregunta. Mi niño de 6 meses, doña Rocío, mi niño a los 6 meses se le diagnosticó síndrome de West. Algunas recomendaciones, por favor. Tiene 4 años. Este síndrome le afectó mucho más que todo en el área cognitiva.
Ok, sí, esa me toca, yo creo. Sí. Que el, el, la parte del desarrollo de la corteza cerebral, que sabemos que a veces es más inmaduro o más primitiva, comparado con niños que llegan. Acuérdense que la corteza cerebral va cambiando y madurando conforme nosotros vamos creciendo y van desarrollándose ciertas habilidades, entonces la corteza cerebral va cambiando. Los niños el, con síndrome de Down hay igual, como habíamos mencionado, un pequeño porcentaje desarrollan lo que se llama el síndrome de West. Y el síndrome de West son un tipo de crisis convulsivas ah, que son mioclónicas y que además son recurrentes, que además ah, no necesariamente están causadas por el síndrome de Down, sino más bien están causados por la inmadurez o el pobre desarrollo de la corteza cerebral. Y por desgracia, el síndrome de West produce tal cantidad de crisis convulsivas que deterioran progresivamente y si no responden indefectiblemente más la función neurológica de la persona que lo padece. Entonces, tener el síndrome de West además es un dolor de cabeza porque no responden, la gran mayoría responden a ciertos tipos de medicamentos, pero son respondedores transitorios, lo que les funciona a veces por 3 o 4 meses, ya a los 3 o 4 meses ya no les funciona y evoluciona a otra cosa. Y claro, entre más daño o deterioro de la corteza cerebral o del cerebro de la persona hace que la persona pueda convulsionar más y evolucionar a otras formas de crisis convulsivas. Entonces, sí, el síndrome de West es, es una complicación que se presenta más comúnmente en personas con síndrome de Down, pero no es exclusivo de síndrome de Down. Además, cualquier niño o cualquier persona puede tener un síndrome de West y no necesariamente tener síndrome de Down, pero sí deteriora en forma progresiva la función o el desempeño neurocognitivo de la persona que presenta el síndrome de West. Ok. Y otra pregunta de doña Roxana Céspedes, dice que si al nacer el bebé necesitó oxígeno por 8 meses, ¿esto podría tener consecuencias a futuro o son propensos a alguna enfermedad respiratoria? Esa yo creo que también me toca. Y por supuesto, el oxígeno siempre en un recién nacido, uno deja terapia con oxígeno porque lo que quieres es que la calidad de oxigenación que le llega al cerebro y al resto de los tejidos sea lo óptimo. Si la persona requirió oxígeno durante 8 meses, significa que respirar al aire ambiente o que la función del corazón no le lograba dar los mínimos requeridos de oxigenación para poder crecer y desarrollarse. El problema con el oxígeno es que nosotros en el aire ambiente respiramos, el aire que nosotros respiramos tiene una concentración de oxígeno de alrededor de un 20%, un poquito menos, de hecho, un 20-21%. Eso significa que del aire el 80% que respiramos no tiene oxígeno. Y aún así eso es suficiente para que tengamos una oxigenación del 97, 98, 99% en nuestras células y en nuestros tejidos. Cuando tienes que dejar oxígeno a la persona, a pesar de que tú puedes mezclarlo para que entre el oxígeno entra más puro a la vía aérea. Y ese oxígeno, cuando entra un poco más puro a la vía aérea, causa irritación y lesiones en las vías aéreas altas y en las vías aéreas bajas, en los bronquios, en los pulmones. Por eso es que en medicina tú tratas de quitarle el oxígeno lo más pronto posible a una persona, porque uno podría decir que el oxígeno a partir de cierta cantidad es tóxico para los tejidos que se exponen al oxígeno en nuestro cuerpo. Y en este caso es básicamente la vía aérea, que son bronquios, pulmones, y causa a veces
al causar daños en las vías aéreas, causa cicatrices en las vías respiratorias que a veces no se van a recuperar. Entonces, eso se llama broncodisplasias y, y causan a veces hasta fibrosis pulmonar. Entonces, si tuvo que usar oxígeno durante 8 meses, puede predisponer a mayor cantidad de problemas respiratorios en la persona. Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que si la persona logra estar independientemente del oxígeno, igual como la naturaleza en eso es sabia, si uno crece y se desarrolla, los tejidos que quedan en el resto del cuerpo tienden a tratar de compensar el daño que parte de los tejidos que tenían internamente sufrieron. Entonces, a diferencia de los adultos, los niños tienden a ir recuperando o a ir ganando funciones por ese proceso de crecimiento y desarrollo de los tejidos y los órganos en los niños. Ya jovencitos de mi edad, si requieren oxígeno permanentemente, pues eso no se va a recuperar. Ok, ok. Este, Roset, mil sí. disculpas, me quedé pensando en la mamá que preguntó por el niño de síndrome de West, que Ujú, indiferente del síndrome de West, las patologías asociadas, siempre, ujú. siempre creo importante que uno puede tener una pauta de mejorar la calidad de vida de ese niño. Entonces, siempre es bueno estar alerta a cuáles son las cosas de calidad de vida que uno puede ir mejorando en relación a autonomía y autodeterminación, en relación a si es partícipe de la comunidad, qué tan inclusivo está ese niño y de acuerdo a los apoyos que requiera para ir logrando las cosas. Siempre uno tiene que pensar que indiferente del nivel cognitivo, siempre uno puede entregar desafíos y puede mejorar la calidad de vida, tanto del niño o la niña como de la familia. Por lo tanto, a veces estos diagnósticos tan derrumbadores, no tan fuertes, te sesgan y piensas que ya no hay nada más que hacer. Y eso no es así. Siempre se puede mejorar tanto la calidad de vida del niño como de la familia con una pauta de actuación individualizada de ese niño, pero siempre pensando en todos los puntos de calidad de vida, que son 8 en general los que se evalúan en personas con síndrome de Down. Y eso ahí yo creo que es bueno tenerlo presente. Súper importante, esa observación, muy, muy importante. Bueno, ahora sí que tenemos que ir cerrando, pero sí, doctor, tal vez usted pueda darle alguna idea así rápidamente a doña Keila, la que consultó sobre el niño con bajo peso, dice que su bebé no tiene problema de corazón y que ella está desesperada por encontrar la razón de bajo peso, pero que no le ayudan en el hospital. Entonces, no sé si alguna idea o le pedimos que nos escriba por aparte y ver si podemos hacer alguna, no sé, alguna estrategia. Sí, claro, claro. En el fondo, si no tiene problema de corazón y no se ha encontrado una causa aparente de por qué no aumenta de peso, entonces hay que hacer un alto en el camino, volver a revisar todos los sistemas, ver qué se está haciendo, cuál es la técnica, cómo se está alimentando y además tratar de definir mejor lo que hemos hablado, a veces pequeños cambios en la condición de salud pueden tener un enorme impacto en el desarrollo general. Y a veces son pequeñas cosas que si se logran definir más claramente van a mejorar enormemente la calidad de vida. Entonces, pues tal vez sí, que, que le escriban a Down y podemos revisar qué otras cosas se pueden revisar o reevaluar para ver cómo hacemos para mejorar el aumento de peso de ese bebé. Ok, muchas gracias. Bueno, tal vez podemos ir cerrando. Voy a pedirle al doctor primero cómo, no sé, que tal vez nos puedan decir desde su especialidad médica y en el campo de la salud mental, ¿qué cree cada uno que es lo más importante que debamos garantizar en los niños con síndrome de Down en sus primeros años de vida? Tal vez el doctor primero. Ok. Ah, yo creo que lo más importante para poder comenzar es acordarse que
todo profesional de salud a la hora de estar frente a una persona con síndrome de Down está exactamente enfrente de un ser humano. Y ese ser humano es un todo, con sus problemas orgánicos, si es que los tiene, y sus problemas familiares, de estructura, de estímulo y todo. Eso significa que si uno pierde la visión de que si no, porque es muy común que si alguien ve a un niño que viene con un problema de corazón y sí, sí, el problema de corazón y el problema de corazón, y dice, pero el problema de corazón es parte de ese ser humano. Y hay que acordarse que si uno no ve al paciente, a la persona como, como un todo, en el fondo se pierde del manejo adecuado de la persona con síndrome de Down. Entonces, la idea es que nosotros hemos desarrollado una serie de pautas para que le ayude a la persona, al profesional en salud que está a cargo, de que no se le olvide que se le escapen una serie de condiciones. También hemos aprendido que la gran mayoría de los profesionales en salud a veces no leen los protocolos. Entonces, una herramienta que tuvimos que pasar en carne propia es que para que la herramienta sea eficiente, hay que pasárselo a las personas que están más interesadas en mejorar la calidad de vida de la persona con síndrome de Down. Y en consecuencia, hemos aprendido, no por las buenas, pero hemos aprendido de que los principales cuidadores de los niños y los que las personas que están más interesadas son los papás y la familia. Entonces, una conducta que implementamos hace una cantidad de tiempo es que le damos el protocolo de seguimiento clínico a los papás para que le lleven una copia o que se lo den al médico tratante o al médico de cabecera. Pero son los papás los que se van a preocupar que dicen, no, dice que a los 5 años dice que a los 5 años hay que hacerle estos y estos exámenes. Entonces, cuando llegan a la cita, hay que decir, no, yo vengo porque aquí dice que a los 5 años hay que revisarles estas y estas cosas. El niño está bien, no tiene ningún problema, pero hay que revisar. Entonces, si uno parte de que estamos enfrente de un ser humano y que nuestra obligación es tratar de mejorar la calidad de vida desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista de, como dijo Patricia, en las unidades de calidad de vida que uno puede evaluar con una persona con síndrome, uno tiene que pensar en todas los puntos evaluables de esa condición, porque es eso lo que vamos a mejorar en el fondo. Entonces, sí, a mí me parece qué lecciones nos deja la vida. Nos deja que a veces el sistema de salud no es tan perfecto como uno quisiera. A veces hay profesionales en el área de salud que a veces no le ponen tanta atención a esto, pero tenemos una excelente herramienta que son los papás y que cuentan con el apoyo para presionar a veces a los sistemas de salud a que les brinden la mejor calidad de atención posible y de apoyo. Que, que me acuerdo cuando comenzamos a, a conversar con Ashley Down sobre de la ley de discapacidad, la ley 7600, en donde hablábamos, bueno, lo que queremos es que la sociedad también se sienta obligada y comprometida a apoyar en el desarrollo de la mejor calidad de vida de estas personas. Y es un derecho hoy por hoy. Así que no hay que olvidarse, no es que les están haciendo un favor o que van a ver cómo les ayudan, que yo conozco a alguien. No, no. Es algo que está bien definido por ley. Existe un apoyo de la sociedad definido a esto y lo que las familias que se encuentran en situaciones en que tienen que manejar o cuidar a personas con síndrome de Down, deben de saber que tienen un derecho a una cantidad de beneficios y de calidad de atención que el sistema de salud está obligado a darles. Entonces, nada más que se acuerden de eso. Ok. Y los que no tienen el protocolo, en la página web de Acidown está colgado todo el protocolo que lo pueden sacar también, o nos Así es. escriben y se los pasamos por WhatsApp. Ok. Patricia, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las familias? ¿Qué quisieras compartir? Ya para ir cerrando.
Para ir cerrando, en relación a lo que dices tú, que es lo importante en estos 6 primeros años de vida, las bases, son las bases de nuestra seguridad emocional. Por lo tanto, que importante no olvidar el ítem de salud mental en eso, trabajar en poder prevenir futuras patologías de salud mental, entregando la seguridad que todo niño requiere y, por supuesto, que los niños y las niñas con síndrome de Down lo necesitan. Y desde ahí entregar los apoyos para que puedan estar cada vez más incluidos en la sociedad. Los apoyos incluyen también la parte de comunicación tan importante de a desarrollar en ellos, no solo esperando el habla, sino también con los apoyos que se puedan entender desde la comunicación como un derecho. Por lo tanto, todos los apoyos de comunicación alternativa aumentativa que puedan ir implementando las familias para que los niños desde muy pequeños empiecen a comunicar sus pensamientos, sus ideas, sus emociones. Eso entrega mayor seguridad emocional. Y creo que otra cosa muy importante es lo que he hablado en el transcurso de todo el conversatorio, que tiene que ver con el apoyo a las familias. Es fundamental, ACIDAUN cumple un rol fundamental allí, pero creo importante que las familias tienen que también solicitar a veces los apoyos, solicitar ayuda, solicitar estar en grupos, los grupos de apoyo como otras familias con personas con síndrome de Down nos entregan los que ya caminan más adelante nos van entregando no solo datos, sino también nos van entregando sus experiencias que nos ayudan a sentirnos en el camino correcto. Creo que eso también es muy importante en esta etapa del desarrollo, sentirse acompañados, no sentirse solos. Y creo que dentro de, si puedo dejar algún mensaje inspirador o alentador, es dejarse sorprender por el día a día de sus hijos. Sus hijos los van a sorprender con los pequeños logros, con los pequeños avances. El síndrome de Down es una parte de la identidad de sus hijos. Sus hijos tienen cromosomas, el extra no lo puso el doctor Down, lo pusieron ustedes, entre mamá y papá. Por lo tanto, esos hijos tienen más de ustedes que de otra persona con síndrome de Down, que eso también es tan importante. Hablamos hoy día de todo lo que se parecen entre ellos, pero la individualidad de la persona es muy importante. Sus hijos son únicos y en base a eso ir apoyándolo con lo que ellos requieren y necesitan. Y creo que nunca se sientan solos en este camino. Eso es algo muy importante. Muchas gracias. Bueno, ahora cayeron varias preguntas, pero lamentablemente ya no podemos abusar más del doctor Saborío ni de Patricia. Entonces, nos comprometemos a recoger las preguntas y se las vamos a hacer llegar, consultarlos para después ir contestándolos en el transcurso de la semana. Agradecerles a los dos, yo creo que fue una rica conversación, yo aprendí un montón. Yo creo que todos siempre aprendemos y eso es lo bonito, ¿verdad? Nunca dejamos de aprender y de jalar cada uno para su saco para ver qué aprendo y qué puedo hacer yo con mi familia, con mis hijos, etcétera. Agradecerles de verdad enormemente este espacio y a las personas que se conectaron y los que lo van a ver después, también agradecerles y por supuesto invitarlos durante este mes. Vamos a repostear algunas de las cosas claves que se mencionaron aquí para hacer un buen refrescamiento y puedan compartirlo. Recuerden que el live queda en la página de Facebook y si quieren compartirlo con sus familiares, con otras personas que tienen hijos con síndrome de Down, otras personas maestros, personas doctores, todas las personas que crean que tienen que aprender más, por favor háganlo porque solo así podemos educar a la población. Buenas noches a los dos y muchísimas, muchísimas gracias.